Ya. El siguiente trabajo que vamos a explicar es sobre diseños de bloques incompletos balanceados. Las integrantes de este trabajo son Tamara Macías y Daniela Gutiérrez. Como definición de bloques incompletos balanceados, vamos a explicar brevemente. Es un arreglo tal que todos los tratamientos tienen igual número de réplicas y cada par de tratamientos se presenta en el mismo bloque un número igual de veces en algún lugar del diseño. Como su nombre lo indica, son arreglos donde cada bloque recibe solamente algunos de los tratamientos, que serán comparados, lográndose así reducir el tiempo y el costo de experimento. Por alguna razón, no podemos aplicar todos los tratamientos en todos los bloques. El objetivo principal, como ya les mencioné, es reducir el tamaño de bloque para disminuir la varianza del error experimental y tener experimentos que se puedan manejar con base en grupos de réplicas. Se puede construir mediante la asignación de las combinaciones adecuadas de tratamientos a cada uno de los bloques. Esto lo podemos encontrar en algunas tablas, como son de Cochrane. Además, es importante mencionar que los bloques incompletos balanceados son diseños de gran utilidad cuando comparaciones de los tratamientos son igualmente importantes y las combinaciones en el diseño pueden ser seleccionadas de una manera balanceada. Es decir, cualquier par de tratamientos ocurre juntos el mismo número de veces en el diseño, propiedad que le da el carácter de balanceado. Siguiente diapositiva. Yo les voy a hablar acerca del modelo estadístico para los diseños. Bueno, aquí tenemos una gráfica que nos determina que el modelo lineal estadístico para un diseño de bloques incomplementado balanceado es la Y sub IJ, que va a ser igual a la media de, de todas las variables, en el cual sub I vamos a determinar que es el tratamiento de niveles del factor y sub J es la media del grupo. Ya, este modelo es un modelo de relación que hacemos con ANOVA y luego lo convertimos en factores. Ya, recordando que R réplicas de los tratamientos en B bloques incompletos de K unidades experimentales, el número total de observaciones es N igual a RT, que va a ser igual a BK, donde el par de tratamientos aparecen junto a delta R con una diferencia entre K menos 1 y T menos 1, que T vendrían a ser los tratamientos comparados con las unidades experimentales del bloque del experimento. Ya. A continuación, les voy a hablar acerca de las particiones de suma de cuadrados para los diseños. Estas particiones de suma de cuadrados se pueden derivar al considerar modelos alternativos completos y reducidos para el diseño. Las soluciones de las ecuaciones normales se obtienen por el modelo completo con las estimaciones para calcular la suma de cuadrados del error experimental en el modelo completo. Aquí tenemos dos tipos de fórmulas en el cual vamos a utilizar cada una de ellas para luego sacar una suma cuadrática de error total. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es una suma entre y sub ij menos la diferencia de y sub ij elevado al cuadrado. Pero en este caso, el y que está como con un sombrerito nos quiere decir que esa de ahí es el promedio del subgrupo. ¿Qué es el promedio del subgrupo? Es la suma de todos los grupos dividido para la cantidad
de grupos que tiene. Ya. Anteriormente les mencioné que la diferencia de las sumas cuadráticas de errores nos va a dar un valor que es el tratamiento de ajustada, que se puede utilizar por la fórmula de la diferencia o mediante la suma de los grupos, que lo podemos observar aquí en la gráfica, la suma de los grupos dividido para el número de tratamientos. ¿Ya? Aquí nos indica que la suma de cuadrados para los bloques se derivan del modelo reducido al ignorar los tratamientos de modelos con la suma cuadrática ajustada. Ya, los efectos de tratamiento no se consideran cuando se estiman los efectos del bloque y la suma de cuadrados recibe el nombre de suma de cuadrados no ajustada. Ya, a continuación, mi compañera les va a explicar acerca del problema que nos tocó resolver. Ya, Ya. El ejemplo que vamos a explicarles es sobre vinilación de metilglucósidos. Se ha encontrado que el resultado de la adición de acetileno a un metilglucósido en presencia de una base a alta presión es la producción de varios éteres monovinílicos, proceso que se conoce como vinilación. Los éteres monovinílicos son convenientes para polimerización en muchas aplicaciones industriales. El objetivo de la investigación es que los químicos deseaban obtener más información específica sobre el efecto de la presión en el porcentaje de conversión del metilglucósido en isómeros de monovinil. El diseño del tratamiento. Con base en trabajos anteriores, se seleccionaron presiones dentro del intervalo que producían la conversión máxima. Se eligieron 5 presiones para estimar una ecuación de respuesta: 250, 325, 400, 475 y 550 PSI. Diseño del experimento. Como solo se disponía de 3 cámaras de alta presión para una corrida de las condiciones experimentales, fue necesario bloquizar las corridas, porque no podía haber una variación sustancial de una corrida a otra producida por nuevas preparaciones de las cámaras para el experimento. Los químicos establecieron un diseño de bloque incompleto balanceado de corridas, cada uno con 3 unidades experimentales, cámaras presurizadas, y se usaron 3 presiones diferentes en cada corrida. El diseño obtenido tenía 6 réplicas de cada tratamiento de presión. Ya. Eh, ya, esta aquí es la tabla que vamos a utilizar en el programa, que en este caso el programa que vamos a utilizar es RStudio, que a continuación lo vamos a ya. explicar. Les voy a explicar un poco sobre la tabla que tenemos aquí en esta diapositiva. Esta tabla nos indica las presiones que usaron, que esto es lo que nos interesa, ver el nivel de la presión, ya que si no va a generar el mismo polivinil de 250 que a 550, ¿para qué me gasto el combustible de generar esta presión sótano? Pero si me da significativamente mayor, entonces la invertimos, pues este tipo de decisiones se toman precisamente en la industria. Como podemos ver, el número de corridas y que se bloquearon para evitar el ruido de que fueran diferentes las cámaras o que la preparación o la hora. ¿Por qué está incompleto? Pues recordemos que habían 3 cámaras. Se realizaba una corrida, una a 250, otra a 325, otra a 475. Una segunda corrida, una a 250, una a 475, otra a 550. Y como no había 5 cámaras, no se podía hacer todas las presiones en todas las cámaras. Y por cuestiones de logística, entonces vamos a correr en el estudio.
Ya. Ya. Como primera sección tenemos la instalación de librería, ¿qué son o para qué sirve? Bueno, como cuando trabajamos en ERE, trabajamos con un software que no es de una empresa, como por ejemplo SPS. Todos los desarrollos y actualizaciones que se van a hacer en ERE o los paquetes como tales, no los desarrolla el dueño de ERE, los desarrollan personas como nosotros y algunas personas que son peritas en el tema. Entonces, ellos deciden si vamos a desarrollar un programa que esta vez analice esto o si vamos a desarrollar otro programa que analice este otro. De hecho, ese es el meollo de este ejercicio que les explicaremos a continuación. En este ejercicio se busca demostrar que los análisis factoriales, los ANOVAs, pueden hacerse de esta manera, comparando modelos y usando librerías. Por lo tanto, usaremos dos librerías, que son CAR y User Friendly Science. Entonces, comenzaremos creando la tabla de base de datos. Entonces, aquí, por cuestiones de ahorrarnos un poco de tiempo, tenemos ya listo aquí eh, los datos. Les pasamos ya acá a R en cada columna, como son producto, corrida y presión. Ya. Colocamos view datos. Ya. No, más abajo. Colocamos view datos. Ah, se está ejecutando la. Ya. Ejecutamos view datos. En este se abre visualmente una pantalla en la que nos permite ver la estructura de los datos. Como podemos observar, todos están en numérico. Y necesitamos que presión y corrida se conviertan en factor, para lo cual aplicamos lo siguiente. Presión, as, punto, factor, entre paréntesis, datos, símbolo de dólar, presión. Para corrida, as, punto, factor, datos, símbolo de dólar, corrida. Y para producto, as, punto, numeric, datos, eh, símbolo de dólar, producto. STR datos, aunque vemos que nos va a indicar lo siguiente. Ya. Aunque vemos que, aunque vemos que la estructura de los datos sigue sin aparecer como factor, no, eso no tiene ningún problema, ya que aplicando modelo vamos a observar lo siguiente. Entonces, construimos modelo 1. Como podemos observar aquí, aplicamos lo siguiente. Mod 1, LM, producto versus corrida más presión. Es el modelo lineal del producto, dependiente de la corrida más la presión. Luego aplicamos el ANOVA. ANOVA 1, que es ANOVA, entre paréntesis, modelo 1. Y summary, que nos indicará a continuación los datos que podemos obtener. Ya, estos aquí son los datos del modelo 1. Ya está abajo ya los datos. Entonces aquí podemos observar que sí hay diferencia significativa entre entre la corrida y la presión. Como podemos observar aquí, los dos asteriscos y los tres asteriscos que nos indican en realidad que sí existe una diferencia significativa. Ya. A continuación, yo les voy a explicar acerca del modelo 2, que podemos observar que entre el modelo 1 y el modelo 2 hay diferencia por el orden de las variables. Cuando corremos en la ANOVA 2 hay otros valores, pero verificamos que existen diferencias entre la ANOVA 1, 2 y 3.
dependiendo cómo la muestra va a ser aumentada por las variables con otro tipo de valores, como a continuación les voy a mostrar con la fórmula que es modelo 2, que ponemos mod 2 LM producto, que hacemos una relación con presión más corrida, y en la nova 2 A o B modelo 2, porque en este caso estamos utilizando el modelo 2, haciendo un resumen de la nova. Entonces procedemos a correr y nos va a dar los siguientes valores. Estos valores que están aquí, como vemos, tenemos la presión, la corrida, el residual y la F, que en este caso nos indica que tenemos una evidencia abrumadora con los valores que estamos determinando. ¿Por qué? Porque tenemos estos tres asteriscos que están aquí, que nos indica que va a ser, cuando es mayor a 1, es abrumador. Ya. Ahora vamos a aplicar los ANOVAs que les estaba explicando anteriormente, que vamos a utilizar el ANOVA 2 y ANOVA 3. ¿Por qué utilizamos el ANOVA 2 y el ANOVA 3? El ANOVA 2 lo utilizamos porque ese no se toma en cuenta la secuencia de las variables. Y el 3, asimismo, no va a tomar en cuenta la, la secuencia de las variables, pero este sí va a tomar en cuenta la interacción que tiene entre la misma. Si nosotros realizamos con el ANOVA 1, este también va a tomar en cuenta la secuencia de las variables, pero nos va a dar el mismo valor que ANOVA 2. Entonces no va a existir una gran diferencia en que nosotros realicemos ANOVA 2 y ANOVA 1 en este caso. Si mandamos a correr estos ANOVAs, ya. Como podemos observar, aquí tenemos la relación que existe entre el residual, la presión y la corrida, que tenemos un valor que también es abrumadoramente estadístico en el modelo 2, tanto como en el modelo 3, que lo podemos observar con los valores que nos están dando. Ya, aquí en el modelo 3 vamos a tener un intercepto. Este intercepto se lo va a tener por la presión, la corrida y el residual que tenemos. El valor es el valor de la relación que tiene con cada uno de ellos. Ver por aquí. Ya, ya. Ahora vamos a los supuestos de los modelos. El primero, vamos a indicar que estima la diferencia entre el valor observado y el valor estimado, que lo vamos a hacer a continuación. Ya, aquí están los supuestos modelos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer res 3, model 2, signo de dólar residual, sharp hero.test res 3 y battle.test entre paréntesis res 3. Vamos a hacer la relación con presión y corrida, que eso es lo que nos interesa. Entonces ahí podemos observar, como les mencioné anteriormente, que el primero va a estimar los residuos entre la diferencia entre el valor observado y el estimado y conocemos el valor normal. En el W, que podemos observar que nos da 0.95181, no rechaza la prueba de hipótesis. ¿Por qué? Porque el valor es mayor a 0,10. En este caso nos dio 0,189. Los valores son homogéneos entre las varianzas, como nos dice aquí, que nos está dando el resultado. ¿Por qué son así? Porque ya la corrida no la está rechazando, sino que es homogéneo a las varianzas.
Ya, de aquí. Ya, la prueba de Hodgkin, en este caso, no la podemos realizar porque la versión que tenemos es una versión actualizada y la última vez que se realizó esta prueba fue en el año 2018 y en el 2014 empezó a utilizarse este tipo de fórmula. Entonces, actualmente no se encuentra vigente este tipo de fórmula para poder realizar la varianza heterogénea o modelos no balanceados. Les voy a explicar mediante la gráfica que tenemos a continuación, ¿ya? Que sí existe una diferencia significativa entre los valores de 550 a 250 y asimismo de 550 a 325. Pero no hay una diferencia significativa entre los valores de 250 a 325, de 400 a 475. En cambio, como les mencioné, también podemos ver que hay una diferencia entre 400 a 325, pero va a haber poca diferencia entre 475 a 550. Esto es visible mediante la ayuda de los gráficos. Entonces, ¿qué podemos que llegamos a nuestra conclusión que la productividad máxima la podemos visualizar aquí, que es en 550. ¿Qué es lo que tocaría resolver de esto? Es dar más combustible a la hidráulica para producir más cantidad de polivinil. No sé si mi compañera tenga algo más que mencionar. Solamente mencionar un poco que sobre estos bloques incompletos balanceados son muy aplicados en la agricultura y en la industria. Como podemos ver, que nos dan una gran idea y manejo de los procesos que se puedan desarrollar, ayudando así en cuanto a costos y ahorro de materiales ocupados en la industria. Eso es todo, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.